¿Qué pesa más en el corazón de una mujer, el vacío de un vientre o el vacío de no ser amada? El patio es de polvo y silencio. El viento levanta una hebra de tierra que se pega a los tobillos, a la falda sencilla que ya no huele a casa. La madre de su marido le aprieta la muñeca como si fuera una cuerda y no una mano. No la mira a los ojos, la arrastra hasta el umbral y allí, bajo el sol que cae sin misericordia, la empuja hacia un hombre que espera. En la otra mano, la mujer mayor sostiene un saquito de tela, pobre y arrugado, que hace un sonido opaco cuando choca contra el suelo. Dice, sin temblar, «Esto es todo lo que merece». El hombre apache no avanza ni retrocede. Está quieto, como si llevara mucho tiempo aprendiendo a no responder a la crueldad. Detrás de él, dos niños gemelos asoman desde la sombra del corredor, con los ojos grandes y un asombro que todavía no entiende de vergüenzas. Uno sostiene una pluma de pájaro, el otro un pedazo de pan. No preguntan nada. Nadie lo hace. La muchacha siente el brazalete de hierro de los dedos de su suegra soltarse por fin, y la piel le queda marcada, roja, como un sello de rechazo. La calle no se detiene. Las vecinas corren los visillos. Un perro se agita bajo un carro vacío. En el aire hay un rumor de sentencia vieja, esa que convierte a las mujeres en mercancía cuando la sangre no obedece. La voz de la suegra, baja pero cortante, dicta un intercambio que ni siquiera se nombra. Queda saldado, dice, como si entregara un saco de harina. La muchacha no llora. El llanto pidió permiso, y también se lo negaron. Mira a los niños. Uno de ellos da un paso, curioso, y ella, sin pensarlo, se aparta del sol para que la sombra le cubra la cara. No hay abrazo. No hay acuerdo. Solo una puerta que se cierra detrás. Fue entregada como carga, pero aquel día, sin saberlo, ya había llegado a casa. La llamaban Elena Vargas antes de entrar por primera vez al zaguán de los Aguilar. Tenía 24 años, hija de Ramón Vargas, maestro carpintero que sabía leer los anillos de la madera como quien lee los años de una vida. Había crecido en un caserío polvoriento a una jornada de Santa Fe, entre olor a piñón y a pan de anís. Cuando se casó con Tomás Aguilar, las campanas de San Miguel repicaron largas, como si anunciaran una historia limpia. No sabían que la historia iba a ensuciarse con silencios. La hacienda de los Aguilar era una criatura hecha de adobe y orgullo. En el patio interior, las macetas de geranios parecían alineadas por un capitán. Doña Mercedes Aguilar, madre de Tomás, llevaba el inventario de todo, de la cosecha, de las llaves, de las miradas y, con una precisión fría, del tiempo que había pasado desde la boda, sin noticia de cunas. El primer año fue de esperas dulces. Tomás le acariciaba la nuca. «Ya llegará, Elena». Ella asentía y guardaba semillas de granada en una cajita, como si los frutos pudieran invocar frutos. Al cumplir el segundo año,
Doña Mercedes dejó una infusión de ruda sobre la mesa. Bébela en ayunas. 3 días. Reza a San Ramón Nonato. Elena obedeció. El 3er año, llegaron la curandera y los susurros. La mujer de las hierbas palpó su vientre con manos tibias. Está fría la cuna. Calienta con paños. Duerme del lado izquierdo. No bebas agua cuando la luna crezca. Doña Mercedes pagó sin pestañear. Tomás miró por la ventana. Las conversaciones empezaron a doblarse. En la cocina, las criadas cuchicheaban. La señora es buena, pero no prende. Dicen que hay mujeres hechas para coser y no para parir. Una tarde, Elena se acercó a Tomás en el pórtico. Había luz ámbar sobre las vigas. Podemos ir a la ciudad. Un médico. Tomás apretó la mandíbula. Mi madre dice que no gastemos en ilusiones. Elena respiró hondo. Tal vez el problema no sea solo mío. Él se giró despacio. No vuelvas a insinuar eso. Doña Mercedes encontraba maneras de convertir cada objeto en sentencia. El mantel quedaba torcido y ella lo enderezaba con un tirón mínimo, mirando a Elena como si enderezara algo más que tela. En la iglesia, Doña Mercedes dejó que la homilía hablara de deberes sin nombre. Afuera, bajo la sombra del campanario, le ofreció a la nuera un rosario de cuentas negras. Pídele a la Virgen. Ella entiende de imposibles. Elena lo tomó con gratitud vacía. Una noche de calor seco. Doña Mercedes visitó a la curandera a solas. La casa olía a salvia. La mujer mayor habló sin rodeos. Hemos hecho todo. Ya no puedo esperar. La curandera guardó silencio. Hay decisiones que no curan. Solo cambian el dolor de sitio. Doña Mercedes cerró la bolsa de monedas. Entonces lo cambiaré de sitio. Los días siguientes tuvieron la claridad cruel de las decisiones tomadas. Tomás empezó a volver más tarde de los corrales. Elena seguía cosiendo en la ventana del cuarto, aunque ya no había ajuar por bordar. Una tarde de domingo, mientras el cielo de Nuevo México se encendía en rojos, Elena encontró a Doña Mercedes en el despacho, revisando cuentas. «Quiero hablar». La mujer mayor no alzó la vista. «Habla. Sé trabajar. Puedo llevar la casa. Puedo enseñar a las niñas del pueblo a leer». Doña Mercedes cerró el libro. Una casa como esta no se sostiene con alfabetos. Se sostiene con herederos. Elena se mordió el labio. Puedo volver al taller de mi padre unos meses. Luego, ver. No vas a volver a ese taller. Vas a servir donde hacen falta manos. ¿En cuál casa? En una donde no se exigen herederos. Se exigen cuidados. Los ojos de Elena se humedecieron, pero no cayeron lágrimas. Es una venta, Doña Mercedes. Es un arreglo. La familia Aguilar cumple y el mundo vuelve a su sitio. Esa misma noche, Elena buscó a Tomás. Lo halló en el corral, aflojando las cinchas. Dime que no. Tomás. Él evitó sus ojos. Mi madre quiere la paz de la casa. ¿Y tu paz? Mi paz es no contradecirla. Soy tu esposa. Eres buena. No me obligues a elegir. Elijo yo por los dos. Elijo quedarme contigo. Tomás dejó caer la correa.
Ojalá fuera tan simple. Al amanecer, doña Mercedes entró al cuarto sin llamar. Dejó sobre la cama un saquito de tela. Pesaba poco. Empaca. Solo lo necesario. Elena recogió un vestido de domingo, la bufanda azul que su padre le había tejido, una cajita de hilos y agujas. Doña Mercedes retiró la bufanda. Los recuerdos se quedan donde sirven. Elena cruzó el patio y detuvo la mano en el tronco del olmo. Allí había soñado cunas. Sintió la aspereza de la corteza, como si el árbol pudiera decirle que aún estaba viva. En la puerta del zaguán, Tomás apareció a contraluz. Elena dio un paso. «¿Me vas a despedir?» Tomás abrió la boca y no dijo nada. Volvió la mirada hacia el interior de la casa, como si allí estuviera el permiso para hablar. No llegó. La carreta aguardaba junto al portón, con las mulas inquietas por el sol temprano. El cochero bostezó. «¿Hasta dónde?» Señora doña Mercedes respondió con voz pulida. «Hasta las casuchas del arroyo. Allí preguntaremos por un hombre que cría a 2 niños». El cochero asintió. Elena sintió un frío que no venía del aire. «¿Quién es doña Mercedes?» Se acomodó el rebozo. «Se llama Nahuel. Es apache. Necesita manos que no tiemblen». Elena se subió a la carreta sin vacilar. No por obediencia, por orgullo, por no regalarle a nadie la escena de una mujer suplicando. El portón se abrió con un chirrido largo. Nadie en el umbral, ni una criada, ni un gesto del marido, ni la sombra de un adiós. La ciudad se quedó atrás y la llanura se abrió, áspera y luminosa. El aire olía a polvo caliente, a salvia, a algo nuevo que dolía. Doña Mercedes rompió el silencio. «Te comportarás. No hablarás de lo que no te pregunten. Servirás». Elena miró el horizonte. «Sé servir. Aprendí desde niña». La mujer mayor tensó los labios. «Aprende a no esperar». La carreta tomó el camino al arroyo. A lo lejos, unas chozas de adobe descansaban al borde del agua. Un perro ladró. Un niño corrió detrás de una gallina. La vida parecía instalada sin permiso de nadie. El cochero señaló con el látigo sin golpear. «Allí debe ser». La rueda golpeó una piedra y Elena se sostuvo del borde. Doña Mercedes no la miró. «Recuerda, no haces falta aquí. Harás falta allá». Elena respiró hondo. «Yo hago falta donde decido quedarme». Doña Mercedes soltó una risa seca. «¿Ya no decides?» La carreta se detuvo frente a una puerta baja. En el umbral apareció un hombre inmóvil, de mirada que no invadía. Detrás de él, 2 niños de la misma altura se asomaron con curiosidad sin malicia. Elena no supo si el corazón le temblaba de miedo o de alivio. Nahuel no habló de inmediato. Su sombra caía sobre los niños, como si fuera la única barrera entre ellos y el mundo. Llevaba una camisa de lino gastada y las manos curtidas por el trabajo. Doña Mercedes lo observó como quien inspecciona un caballo antes de comprarlo. «Aquí está», dijo, empujando ligeramente el brazo de Elena. «Sabe cocinar, lavar y coser. No pregunten por más». Nahuel
mantuvo la mirada fija en la suegra. Luego se giró hacia Elena. No sonrió, pero tampoco frunció el ceño. Solo asintió, como si aceptara una carga de leña. Tengo un cuarto para ti. Los niños necesitan comer al amanecer y al anochecer. El agua está detrás. No entres en mi taller sin permiso. Doña Mercedes dejó el saquito de tela sobre un banco junto a la puerta. Ahí tienes lo que queda de tu dote, murmuró. Elena no lo tocó. Sus dedos permanecieron entrelazados, ocultando la tensión en sus nudillos. Los gemelos salieron a la luz. Uno llevaba un trozo de pan entre las manos pequeñas, el otro una piedra lisa. Se quedaron mirándola sin pestañear, como si intentaran descifrar qué era visitante, amenaza o promesa. Elena se agachó un poco para quedar a su altura. «Hola», dijo en voz baja. Los niños no respondieron, pero uno dio un paso hacia ella. Nahuel levantó una mano para que se detuvieran. Primero que coma, luego que hable. Doña Mercedes no se quedó para ver más. Elena, compórtate, ordenó, y subió de nuevo a la carreta. No hubo abrazo, ni bendición, ni siquiera un último vistazo. El cochero hizo chasquear las riendas y el polvo cubrió sus figuras hasta tragárselas. Elena siguió de pie un momento más, mirando el camino vacío. En el silencio, solo el murmullo del arroyo y el batir de alas de un pájaro sobre el techo de paja. Nahuel se apartó para dejarle pasar. «Ven, te mostraré dónde dormirás». El cuarto era pequeño, con una cama sencilla y una manta de lana que olía a sol. Sobre una repisa había una jarra de barro y un cuenco. Elena dejó la cajita de hilos sobre la mesa. No sabía cuánto tiempo estaría allí, pero un hilo siempre une. Aunque sea en silencio, se sentó en el borde de la cama. El peso del viaje, de las miradas, de las palabras no dichas, empezó a hundirse en sus hombros. No lloró, no quiso regalarle esa imagen a nadie, ni siquiera a la soledad. Cuando la tarde empezó a dorarse sobre los tejados bajos, los niños entraron sin llamar. El de la piedra la puso sobre la mesa, como una ofrenda. El del pan, ahora mordisqueado, se quedó en el umbral. Elena les sonrió con un cansancio que parecía más antiguo que ella. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas que no conocía, pensó en la puerta del zaguán de los Aguilar, en Tomás apoyado en el marco, sin una palabra, en las criadas mirando desde la cocina, en todo lo que no ocurrió. No lloró al irse, lloró porque nadie intentó detenerla. Elena despertó con el sonido de pasos pequeños. El amanecer entraba en franjas doradas por la rendija de la puerta. Los gemelos estaban allí, observándola como si vigilasen un animal desconocido. Uno llevaba una rama con hojas, el otro un trozo de manta enrollado en la mano. Nahuel apareció detrás, con una cesta de mimbre. El agua para lavarte está en el patio. Luego vienes a la mesa. Elena asintió. No hubo buenos días, solo instrucciones. Los niños se apartaron para dejarla salir, pero no le quitaron los ojos de encima. La mesa estaba junto a la ventana,
con vista al arroyo. Sobre ella, pan duro, un cuenco de frijoles y una jarra de agua. Nahuel sirvió a los niños primero, cortando el pan en trozos. Elena se sentó sin hacer ruido. Uno de los gemelos le ofreció un pedazo del suyo. Ella sonrió. «Gracias». Nahuel lo miró. «Come tú. Ella tiene el suyo». Después del desayuno, Nahuel le mostró el corral. «Aquí está el maíz. Cada tarde, el agua para las plantas. Si no llueve, hay que ir al pozo». Señaló un cobertizo. «Ahí guardo herramientas. No entres sin pedirme». Elena observó las paredes de adobe, el techo bajo. No eran advertencias, eran fronteras. «¿Dónde trabajas?», preguntó ella mientras él recogía leña. «En el bosque, con madera. También cazo cuando es temporada». «¿Y quién cuida a los niños?». «Hasta ahora, yo». La respuesta fue seca, pero sin filo. Ese mediodía, el sol caía fuerte. Nahuel salió con el arco y un morral. «Volveré al anochecer. Si necesitan algo, el vecino está al final del sendero». Elena se quedó mirando el polvo que dejó su partida. Los gemelos la rodearon, curiosos. «¿Vas a jugar?», preguntó uno. «Tengo que lavar la ropa», dijo ella. El otro insistió. «Mamá jugaba». Elena bajó la mirada. «Yo no soy su mamá». El niño, que aún tenía la rama, respondió, sin rencor: «Lo serás si quieres». El río era angosto pero vivo. Elena lavó las prendas, escuchando el chapoteo del agua y las risas lejanas. Los niños corrían tras un perro flaco que ladraba al viento. Por un momento, sintió que el aire pesaba menos. Al caer la tarde, un trueno lejano anunció tormenta. Elena recogió la ropa a medias y llamó a los niños. Uno obedeció. El otro siguió persiguiendo al perro. «Ven aquí», gritó ella, y la voz le salió más fuerte de lo esperado. El niño se detuvo, sorprendido, y corrió hacia ella. Cuando Nahuel regresó, traía un ciervo pequeño al hombro. Los niños corrieron a su encuentro. Elena estaba en la puerta, con las manos aún húmedas. Él la miró de reojo. Comieron a su hora. No se metieron al río. Ella asintió. «Uno casi lo hace, pero lo traje». «Bien». Hubo una pausa. Luego añadió: «No le gustan los truenos». Esa noche cenaron carne asada. Elena notó cómo los niños se apoyaban en los brazos de Nahuel para dormirse en el banco. Él los llevó a la cama, uno en cada brazo. Ella lo siguió con la mirada, recordando las veces que había soñado con esa imagen, y nunca se cumplió, en la casa de los Aguilar. Al volver, Nahuel se detuvo en la puerta. «No vine a buscar esposa», dijo sin girarse. «Vine a buscar quien cuide de ellos cuando no estoy». Elena respondió despacio: «Y yo no vine a buscar hijos. Vine porque me trajeron». Nahuel asintió una sola vez, como si el trato quedara claro. Los días siguientes fueron un aprendizaje silencioso. Elena descubrió que los gemelos se llamaban Mateo y Luz. Él, inquieto como un río desbordado. Ella, callada pero con ojos que lo observaban todo. Al principio,
cada vez que Elena intentaba peinarles el cabello. Se movían o escapaban. Pero cuando trajo un lazo rojo de entre sus pocas pertenencias y lo ató con cuidado al cabello de Luz, la niña no se movió, solo se miró las manos, como si sostuvieran algo frágil. Una tarde, mientras Nahuel trabajaba en el taller, Elena cocinaba frijoles y tortillas. Mateo apareció con una rodilla raspada y lágrimas en los ojos. Caí en la piedra, dijo, mostrándole la herida. Elena lo sentó en la silla, limpió la sangre con un paño y sopló sobre la piel. Ya está. Valiente. Mateo dejó de llorar. Mi mamá también soplaba así. Elena no supo qué responder, así que siguió limpiando. Esa noche, al servir la cena, Nahuel notó la venda en la pierna de Mateo. ¿Qué pasó?, preguntó. Mateo contestó antes que Elena. Ella me cuidó. Nahuel levantó la vista hacia ella. Fue un instante breve, pero no de desconfianza. Era un reconocimiento silencioso. Con el paso de las semanas, Elena empezó a entender el lenguaje de la casa. Sabía cuándo Nahuel volvería más tarde por la cantidad de flechas que llevaba. Sabía que Gemelo había estado en el huerto por el olor a hierbabuena en sus manos. Y, sin darse cuenta, empezó a poner 2 platos pequeños en la mesa antes que el suyo, igual que hacía una madre. Una noche de lluvia, un trueno hizo temblar a Luz. Elena se levantó de la cama, cruzó la habitación y la tomó en brazos. Todo está bien, susurró, cubriéndola con la manta. Mateo, desde su camastro, se acomodó más cerca. Nahuel, en la puerta, observó sin decir palabra. La luz del rayo iluminó su rostro por un segundo, mostrando algo que no era frialdad. Al amanecer, cuando los gemelos se despertaron, se acurrucaron a su lado antes de salir a jugar. No fue un gesto consciente, sino natural, como si siempre hubiera sido así. Elena los miró mientras el sol entraba, sintiendo un calor que no venía del fuego. No le pidió amor, solo que no dejara a los niños con hambre. Al principio, Elena mantenía una distancia cuidadosa. Cumplía con preparar la comida, lavar la ropa y vigilar que los gemelos no se acercaran demasiado al río, pero evitaba cualquier gesto que pudiera confundirse con ternura. No quería que pensaran que estaba allí para ocupar un lugar que no le correspondía. Sin embargo, los niños no conocían esas fronteras invisibles. Una tarde, Mateo entró al cuarto con una flor amarilla que había encontrado en el huerto. «Es para ti», dijo, extendiéndola. Elena la tomó con una sonrisa breve. «Gracias, pero guárdala, se marchitará rápido». Mateo negó con la cabeza. «Mi mamá decía que las flores duran más si se ponen en agua». Luz, que estaba detrás, añadió en voz baja, «Podemos ponerla en tu mesa». Esa noche, la flor estaba en un jarro junto a la cama de Elena. Cuando Nahuel la vio al pasar, no comentó nada, pero el brillo fugaz en su mirada no era indiferencia. Días después, una tormenta sacudió el valle. El viento se coló por las rendijas y la lluvia golpeó el techo como si quisiera entrar. En medio de la noche,
Luz comenzó a toser con fuerza. Elena se levantó, encendió la lámpara y se acercó. La niña estaba ardiendo en fiebre. «Mateo, tráeme agua», ordenó Elena sin perder tiempo. El niño corrió a la cocina mientras ella empapaba un paño y lo ponía en la frente de su hermana. «Shh, ya pasará», susurró, acariciándole el cabello. Nahuel entró, con el cabello y la ropa húmedos por la lluvia. «¿Qué pasó?» «Está ardiendo», respondió Elena. «He bajado la fiebre un poco, pero necesita té de manzanilla». Nahuel asintió y fue a buscar las hierbas. Mientras el agua hervía, se quedó observando cómo Elena sostenía a Luz, meciéndola como si hubiera nacido de sus brazos. «Puedes dejarla en la cama», dijo él, pero su voz carecía de firmeza. «No, se asusta cuando no siente a alguien cerca». Nahuel se quedó en silencio, moliendo las hierbas con cuidado. La fiebre bajó al amanecer. Luz dormía tranquila, y Mateo, agotado, se había quedado junto a su hermana. Elena no había cerrado los ojos en toda la noche. Cuando se levantó para dejar a la niña en su camastro, Nahuel la detuvo con un gesto. «Gracias», fue una palabra breve, pero el peso que llevaba era más profundo que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Esa mañana, mientras preparaban el desayuno, Mateo se acercó a Elena. «¿Sabes? Cuando mamá estaba enferma, nadie se quedó toda la noche con ella, solo papá». Elena lo miró, con el cucharón aún en la mano. «A veces basta con que alguien se quede». Mateo sonrió y volvió a la mesa. Los días siguientes, los gemelos comenzaron a seguirla a todas partes. La ayudaban a recoger leña, le mostraban dónde crecían las moras más dulces y hasta intentaban imitarla cuando cosía. Elena no lo admitía en voz alta, pero empezaba a esperar esos pasos pequeños detrás de los suyos. Una tarde de otoño, mientras lavaban ropa en el arroyo, Luz se agachó para tocar el agua y una corriente más fuerte de lo habitual la hizo perder el equilibrio. Elena soltó el cesto y la sujetó del brazo antes de que cayera. «No te acerques tanto», dijo, con el corazón acelerado. Luz bajó la cabeza. «Solo quería ver mi reflejo». Elena suspiró, arrodillándose frente a ella. «Puedes verlo aquí, donde no te lleve la corriente». Con la mano, formó un pequeño remanso entre las piedras para que el agua quedara tranquila. Luz sonrió y se inclinó otra vez, segura. Esa noche, mientras cortaban pan para la cena, Mateo habló sin levantar la vista. «Hoy Luz casi se cae», pero ella la salvó. Nahuel miró a Elena, luego a su hija. «¿Es cierto?» Luz asintió con la boca llena. «Sí, pero me enseñó a verme sin caerme». Más tarde, cuando los niños ya dormían, Nahuel se acercó a la mesa donde Elena remendaba una camisa. «Ellos confían en ti», dijo, sin rodeos. Elena levantó la vista. «Yo tampoco lo esperaba. No necesitan que seas su madre para cuidarlos». Elena dejó la aguja. «No lo soy, pero no puedo dejar de hacerlo». Nahuel la observó unos segundos, como si buscara una respuesta más honda que las palabras. «Ellos han perdido mucho. No les quites lo que ahora tienen».
No pienso hacerlo, respondió ella, y volvió a coser, aunque sus manos temblaban un poco. Con el tiempo, los gestos se volvieron naturales. Elena acomodaba las mantas antes de que llegara la noche fría. Servía la comida en los platos pequeños antes de la suya. Recogía las risas como si fueran parte de su trabajo. Una mañana, Mateo entró corriendo con un puñado de moras y las dejó caer en su delantal. «Para ti», dijo. Elena lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque eres la que está aquí cuando tengo hambre», respondió él, como si fuera la cosa más simple del mundo. Aquella frase se le quedó en la mente mientras veía a los niños jugar bajo la luz del atardecer. No eran su sangre, no habían nacido de su cuerpo. Pero ya no podía imaginar un día sin escuchar sus pasos. No dio vida en su vientre, pero sus manos empezaron a criar. La primera vez que Elena bajó sola al mercado, con los gemelos, el aire ya traía un murmullo distinto. El camino de tierra se llenaba de huellas y cascos, y el olor a pan recién horneado se mezclaba con el de los corrales cercanos. Mateo corría adelante con una canasta vacía. Luz se quedaba cerca, observando todo como si quisiera memorizarlo. En la plaza, las mujeres se agrupaban alrededor de los puestos de verduras. Elena eligió tomates y calabacines, pagando con unas monedas que Nahuel le había dado esa mañana. Mientras guardaba las compras, escuchó a su espalda: «Es ella, la que no puede tener hijos». Otra voz contestó, cargada de desdén: «Dicen que Nahuel la recogió por lástima. Una estéril cuidando hijos que no son suyos». ¡Qué ironía! Elena fingió no escuchar, pero Luz sí lo hizo. La niña se acercó y tomó su mano con fuerza. «¿Qué significa eso?», susurró. Elena se agachó para quedar a su altura. «Nada que importe». Siguieron caminando hacia el puesto de pan. Allí, una mujer mayor con delantal blanco le sonrió. «¿Estos son los hijos de Nahuel?» «Sí», respondió Elena, sin vacilar. La mujer asintió, pero una joven detrás murmuró lo suficiente para que todos escucharan. «Hijos de otra, criados por una que nunca será madre». Mateo, que estaba junto al mostrador, se giró con el ceño fruncido. «Sí lo es, porque es la que está aquí». El silencio se hizo alrededor. Elena sintió el calor subirle al rostro, pero no por vergüenza, sino por una emoción inesperada. En el camino de regreso, Mateo seguía apretando el paso. «No me gusta cómo te miran», dijo. «No pasa nada», respondió Elena. «Sí pasa. Tú nos cuidas. Y mamá no está. Así que eres tú. Luz, más callada», añadió. «A veces creo que si cierras los ojos cuando nos abrazas, nos sueñas como si fuéramos tuyos». Cuando llegaron a casa, Nahuel estaba partiendo leña. Elena dejó la canasta en la mesa y salió al patio. «Hoy, en el mercado, comenzó». «Ya lo sé», la interrumpió él. «Siempre hablan. No deberían. No puedes impedirlo. Lo que importa es lo que pasa aquí, no allá». «Pero ellos lo oyen», dijo.
Mirando hacia los gemelos que jugaban en la entrada, Nahuel se detuvo, apoyando el hacha. Entonces, haz que lo que oyen de ti sea más fuerte que cualquier palabra suya. Esa noche, mientras servían la cena, Mateo rompió el silencio. Te defendí en el mercado. Elena sonrió. Lo sé, y eso vale más que 1000 silencios. Luz la miró fijamente. Es que es verdad. Eres la que está aquí. Los rumores no se detuvieron. Cada vez que Elena y los niños bajaban al pueblo, alguna palabra lanzada al aire buscaba clavarle espinas. En la iglesia, durante la misa del domingo, un susurro recorrió el banco detrás de ella. Qué raro verla, comulgando como si fuera de la familia. Otro respondió, la sangre no se inventa. Al salir, mientras el sol caía sobre las piedras calientes, una mujer con mantilla negra se le cruzó. Nunca serás madre de verdad, dijo con una media sonrisa. El golpe de esas palabras fue seco, como una piedra contra cristal. Elena tragó aire y estuvo a punto de responder. Pero antes de que pudiera, sintió una mano pequeña aferrarse a la suya. Era Luz. La niña dio un paso adelante y miró fijamente a la mujer. Sí lo es, porque es la que está aquí cuando tenemos miedo, cuando tenemos hambre, cuando soñamos algo bonito y queremos contarlo. La voz de la niña, clara y sin temblor, hizo que varias personas en la plaza se giraran. Mateo se puso al lado de su hermana, y cuando mamá estaba enferma, nadie se quedó con nosotros toda la noche. Ella sí. La mujer con la mantilla intentó decir algo, pero el silencio que se hizo a su alrededor la obligó a apartarse. Elena, con el corazón latiendo rápido, miró a los niños. Vamos a casa, dijo, y comenzó a caminar. En el sendero de vuelta, el aire olía a pino y a tierra seca. Los niños iban delante, recogiendo piedras lisas del camino. Nahuel estaba en el patio, afilando un cuchillo cuando los vio llegar. Elena se acercó y dejó la canasta junto a la puerta. Hoy me defendieron. Él la observó un momento, luego asintió. Entonces, no has estado sola. Esa noche, mientras acomodaba las mantas sobre los gemelos dormidos, Elena sintió que las palabras de la plaza ya no dolían igual, porque en ese instante comprendió que la maternidad no se mide en sangre, sino en los pasos que se quedan, en las manos que no se sueltan. Ese día entendió que la sangre no es lo que llama madre, es la presencia. Con la llegada del invierno, la casa de adobe parecía más pequeña, pero también más cálida. Elena ya no solo cumplía tareas, ahora creaba rutinas que no existían antes. Por las mañanas, despertaba a los gemelos con un cuento breve mientras encendía el fuego. Luz escuchaba con los ojos muy abiertos, y Mateo fingía distraerse para esconder la sonrisa. Un día, mientras Nahuel arreglaba el techo del cobertizo, Elena lo llamó desde la cocina. «Quiero enseñarte algo». Él entró, sacudiéndose el polvo de las manos. Sobre la mesa había hojas, carbón y plumas cortadas. Los niños estaban sentados, concentrados. «Estamos aprendiendo a escribir nuestros nombres», explicó Elena. Luz levantó la hoja
mostrando letras torcidas, pero legibles. Mateo. Señaló el suyo con orgullo. Nahuel miró a Elena. No pensé que les haría falta. Todo hace falta, respondió ella, porque no siempre estarán aquí. Esa noche, mientras partían pan, Nahuel rompió el silencio. Mi esposa no sabía leer. Yo tampoco. Elena lo miró sorprendida. Puedo enseñarte. No es necesario, dijo, pero su voz no tenía la firmeza de antes. Con el tiempo, Nahuel empezó a acercarse a la mesa durante las lecciones. Fingía revisar herramientas, pero terminaba observando cómo los niños formaban las letras. Una tarde, se sentó y tomó el carbón. Así preguntó, dibujando una N temblorosa. Elena sonrió. Exactamente así. Elena también empezó a cuidar el pequeño huerto detrás de la casa. Plantó hierbabuena, zanahorias y calabazas. Involucró a los gemelos en cada paso. Si plantamos ahora, comeremos en primavera, decía. Mateo insistía en regar de más, y Luz hablaba con las plantas como si fueran amigas. Un sábado, Elena llevó a los niños al taller de Nahuel. Quiero que recuerden el olor de la madera, explicó. Nahuel les mostró cómo lijar suavemente y cómo el aserrín se pegaba a la piel. Luz recogió un puñado y lo guardó en un saquito de tela. Para que no se me olvide. Una noche, mientras el viento golpeaba las paredes, Nahuel se quedó en la puerta de la cocina, observando a Elena coser. Has hecho más por ellos que mucha gente de sangre, dijo. Yo no vine aquí para ser madre, respondió ella, pero me quedé porque encontré algo que ni sabía que buscaba. Nahuel la miró un momento largo. No eras deuda, eras la parte que nos faltaba. Elena dejó la costura a un lado. ¿Y ustedes? ¿La parte que me faltaba a mí? La primavera llegó como un perdón. El huerto mostró sus primeras hojas y los gemelos corrían entre los surcos con la impaciencia del crecimiento. Elena decidió que había llegado el momento de devolver algo más que cuidados. Les propuso a los niños un pequeño rito, los domingos, al atardecer. Traigan lo que no quieren olvidar, dijo. Sentándose en el umbral, Luz trajo el saquito con aserrín. Mateo, una pluma que había encontrado junto al río. Elena llevó una cinta azul que había guardado desde el día que llegó. Hoy contamos una historia con lo que tenemos. Luz habló primero. Mamá olía como el aserrín cuando papá trabajaba. Mateo agitó la pluma. Y yo siempre pienso que puede escribir en el cielo. Elena sostuvo la cinta. Las cintas atan. Unen lo que parece suelto. Miró a los niños. Podemos recordar a su madre sin olvidar lo que somos ahora. Nahuel escuchaba desde la sombra del corredor. No interrumpió. Cuando los niños se durmieron, se acercó despacio. Gracias por no borrar. El recuerdo no compite con el presente, respondió Elena. Lo hace más ancho. Días después, llegó una invitación extraña. La maestra del pueblo había oído que Elena enseñaba a leer a los gemelos. Ven los jueves, dijo la mujer, dejando una nota en la puerta. Hay niños que necesitan letras y calma.
Elena miró a Nahuel. «Puedo ir después del riego». «Ve», respondió él. «Tráeles de vuelta algo para contar». Los jueves se convirtieron en un hilo nuevo. Elena llegaba con una cesta de pan y hojas limpias. Los niños del pueblo, algunos sin zapatos, repetían en coro las vocales. A de agua, e de estrella. Elena sonreía cuando las sílabas se unían como manos. Una tarde, una madre se acercó con timidez. «Dicen que no puedes tener hijos», murmuró. «Pero mi niña no soltaba la tiza hasta que llegaste». Elena no respondió. Le acomodó a la niña un mechón detrás de la oreja. La niña sonrió. En casa, los gemelos se sentían orgullosos. «Nuestra mamá enseña a otros», dijo Mateo frente al plato de sopa. Elena se detuvo, sorprendida por la palabra. Luz corrigió con ternura. «Nuestra Elena, nuestra mamá Elena». Nahuel levantó la vista, como si esa combinación de nombres hubiera encajado una pieza que faltaba. Un anochecer, una rama traicionera cedió bajo el pie de Nahuel en el bosque. Regresó cojeando, con la espinilla abierta. Elena lo vio llegar desde la puerta y corrió a su encuentro. «Siéntate». Lavó la herida con agua y hierbas. Cerró la piel con manos firmes y respiración lenta. Nahuel miraba en silencio. «Conoces el cuerpo como si hubieras nacido para esto». «Conozco lo que no quiero perder», dijo ella. Atando la venda, él bajó la voz. «Pensé que mi casa estaba completa cuando nacieron ellos. No vi la grieta hasta que entraste por ella». Esa noche, los gemelos insistieron en dormir cerca de la cama de su padre. Elena preparó un colchón en el suelo y contó una historia en voz baja hasta que los tres respiraron parejo. Salió al patio un momento. El cielo tenía un azul profundo y las estrellas parecían clavadas con clavos invisibles. Sintió una calma que no conocía. Volvió a entrar y se quedó dormida en la silla, con la cabeza inclinada hacia el costado de la cama de Nahuel. La mañana la encontró con el cuello adolorido y el olor del café recién hecho. Nahuel estaba de pie, más firme. «No sé en qué momento esta casa empezó a sonar distinto», dijo, sirviendo 2 tazas. «Tal vez cuando aprendimos a escucharla», respondió ella. «Tal vez cuando dejaste tu caja de hilos sobre nuestra mesa», añadió él. Y esa palabra, nuestra, dejó un calor nuevo en el aire. El domingo, en el rito del umbral, Elena llevó algo que había estado tejiendo en secreto. Era una manta pequeña, hecha con retazos de telas antiguas. Algunas del vestido que trajo, otras de camisas gastadas de Nahuel y de prendas ya pequeñas de los gemelos. «Esto es de todos», dijo, «para cuando alguien tenga miedo o fiebre, para cuando regresemos cansados, para recordar que somos más cuando nos cubrimos juntos». Luz escondió el rostro en la manta, oliendo la mezcla de tiempos. Mateo se envolvió como un guerrero que descubre que la coraza puede ser blanda. Nahuel tomó el borde y lo sostuvo con cuidado. «Nunca quise pedirte nada», confesó. «No por orgullo, sino por no atarte». «Yo me até sola», respondió Elena, tocando la manta, con cada letra, con cada siembra, con cada noche en vela. El silencio que siguió no fue vacío, fue lleno como un cuenco que no derrama.
Elena pensó en la casa de los Aguilar, en la puerta que no se abrió para despedirla. Miró esta puerta, con los dibujos de los gemelos aún frescos en el barro, y supo que aquí nadie le cerraría el paso mientras respirara. Cuando se hizo tarde, arropó a los niños con la manta nueva. Antes de soplar la lámpara, miró a Nahuel. Él asintió, sin palabras, con la certeza de quien reconoce un destino y ya no le teme. Nunca buscó hijos, pero encontró familia. Los años pasaron con la suavidad engañosa de las estaciones. El huerto creció y volvió a empezar más de una vez. Mateo y Luz dejaron de correr detrás de gallinas para aprender a domar caballos jóvenes. Elena dejó de contar las lunas y empezó a contar las risas compartidas, los inviernos que sobrevivieron juntos, las manos que se ofrecían sin pedir. En el pueblo, ya nadie preguntaba si era su madre. La llamaban la madre de los gemelos del Apache con una naturalidad que hacía olvidar los susurros de años atrás. Incluso la mujer de la mantilla negra, aquella que una vez le negó el título de madre, un día la saludó con un gesto rápido en la plaza. Elena no necesitaba su aprobación, pero la sonrisa que le devolvió era la de alguien que ya no cargaba peso ajeno. Un verano, Mateo anunció en la mesa: «Quiero ir a la ciudad a aprender carpintería». Nahuel lo miró con seriedad. «Es un camino largo». Mateo asintió. «Pero volveré. No quiero irme para siempre». Luz, que ya cosía con la misma destreza que Elena, añadió: «Yo quiero quedarme. Alguien tiene que cuidar el huerto». Elena los escuchó, sintiendo un orgullo que le llenaba el pecho. «La casa siempre tendrá lugar para los que vuelven», dijo. Un día, mientras colgaba ropa en el patio, Nahuel se acercó con una caja pequeña de madera. «Quiero que la tengas», dijo, entregándosela. Dentro había una manta vieja, cuidadosamente doblada. Era la que Elena había traído cuando llegó, la que doña Mercedes le había prohibido llevarse. La encontré cuando fui a vender leña a Santa Fe. Estaba en una tienda de segunda mano. La reconocí por el bordado. Elena acarició el hilo. Hilo azul. Pensé que había desaparecido. «Algunas cosas encuentran el camino de vuelta», dijo Nahuel, y sus ojos tenían esa calma que se gana con los años. Esa noche, los cuatro cenaron juntos como siempre. Mateo habló de la ciudad, Luz de una nueva planta en el huerto. Nahuel escuchaba. Elena observaba. Todo parecía sencillo, y sin embargo estaba hecho de cientos de pequeñas decisiones, de silencios rotos en el momento justo, de manos que se tendieron sin condiciones. El último invierno llegó con una nieve más espesa de lo habitual. Las mañanas eran lentas, las ventanas empañadas, y el fuego se mantenía encendido día y noche. Una tarde, Elena sintió que el aire en sus pulmones se volvía más corto. Nahuel lo notó. «Deberías descansar», dijo, llevándola a la cama. Ella sonrió con suavidad. «Descansaré cuando todo esté listo». Mateo volvió de la ciudad para pasar las fiestas. Luz
lo esperaba en el portón, envuelta en la manta que Elena había cosido con retazos de la vida de todos. Durante las noches, se turnaban para sentarse junto a su cama. Mateo le contaba historias de talleres y calles llenas de ruido. Luz le describía cada hoja nueva en el huerto, como si fuera una carta de amor al tiempo. Un amanecer. Elena llamó a los dos, les entregó la manta vieja que Nahuel le había devuelto. No tuve hijos de mi cuerpo, dijo, acariciando el rostro de cada uno, pero tuve hijos de mi vida, y eso es todo lo que importa. Luz le besó la mano. Nos tuviste a nosotros. Mateo asintió con lágrimas contenidas. Y nosotros siempre te tendremos a ti. Esa misma tarde, el sol se filtró entre las nubes con un tono dorado. Elena se quedó mirando la puerta abierta del patio, escuchando las risas de los gemelos ya adultos conversando con Nahuel. Cerró los ojos con la certeza de que nada en su vida había sido en vano. Cuando la primavera volvió y las flores se abrieron, la gente del pueblo habló de ella como de alguien que había sabido quedarse cuando no tenía motivos para hacerlo, y que había amado sin reclamar títulos. La manta quedó sobre el respaldo de una silla en la cocina, lista para abrigar a quien lo necesitara. Fue entregada como carga, partió como madre, y esa fue su victoria silenciosa. Y quizá, mientras esta historia viaja más allá de las montañas y del tiempo, haya alguien que recuerde que la sangre no define un hogar. Son las manos que se quedan, las voces que acompañan, las miradas que no se apartan. Si esta historia tocó tu corazón, acompáñanos para seguir contando las victorias silenciosas que merecen ser escuchadas. Suscríbete, comparte y ayuda a que estas voces nunca se apaguen.